Paris Hilton, la figura mediática más icónica de los 2000, proveniente de una familia multimillonaria, siempre ha sido vista como el símbolo del glamour, la elegancia y sobre todo el glitter. Pero realmente su vida ha sido tan superficial como muchos creían. En este video nos adentraremos en el lado más oscuro de su historia. Abusos físicos y psicológicos durante su adolescencia, internamientos en centros de corrección y una lucha silenciosa por recuperar su voz. Hoy descubrirás por qué Paris Hilton ha cambiado el mundo y mucho más de lo que imaginas. Bienvenidos a mi canal. Como vieron, esta vez en el título del video vamos a hablar de la icónica vida de Paris Hilton y más que todo nos vamos a centrar en los problemas emocionales que ella ha tenido durante toda su carrera, todos los obstáculos que ella ha tenido que sobrepasar como una heredera del apellido y la herencia Hilton. La verdad es que muchos conocen a Paris y la relacionan como con una vida glamorosa, con ser la rubia tonta, como que no hay ni un solo pensamiento detrás de esa cabecita, pero la verdad es que la vida de Paris Hilton es bastante interesante y muy importante para las mujeres de conocerla. La verdad es que yo me quedé muy sorprendida de todo lo que yo pude entender e identificarme con Paris Hilton. ¿Quién lo iba a creer? Que yo me iba a identificar con Paris, y no lo estoy diciendo de, ay, es que yo no uso maquillaje, yo no me pongo tacones ni vestidito. Es porque no creí que Paris, la neta, fuera alguien tan súper interesante. Pero al escuchar la historia de Paris y su carrera profesional te das cuenta de tantos obstáculos que las mujeres tenemos que pasar para sobrevivir y para ser exitosas y para ser autosustentables, ustedes saben. Entonces creo que las mujeres luchonas e independientes nos vamos a identificar mucho con esta historia, así que empecemos a conocer a profundidad la vida de Paris. Paris nació el 17 de febrero de 1981. Ella nació en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y es la hija de Richard Hilton y Katie Hilton. Como algunos sabemos, Paris viene de una familia bastante rica, ya que su abuelo y su padre fueron básicamente los fundadores de la cadena de hoteles Hilton, que es bastante grande aquí en los Estados Unidos. Básicamente Paris ha nacido en una cuna de oro y oro sólido, nada de baño de oro, oro sólido. Paris es la mayor de 4 hijos que ellos tuvieron. La verdad es que la familia Hilton es bastante conservadora. Ellos son católicos y esto ha venido a desencadenar demasiadas cosas en la vida de Paris. Así que vamos a empezar de lleno a esta historia porque está bastante interesante. Muchos creen que Paris empezó su vida frente a las cámaras cuando ella empezó a salir a los clubes en Nueva York, pero la realidad es que no. Paris siempre estuvo muy acostumbrada a las cámaras y muy cómoda porque su padre tenía esta hobby de grabar todo. Él siempre andaba grabando todo. O sea, básicamente Paris dice que tiene toda su vida grabada, toda su niñez en cassettes, porque su papá era fan de ello, porque él decía que obviamente él estaba muy feliz de que Paris fue su primera hija y porque la cadena de hoteles iba increíble. O sea, era un momento de oro para el papá de Paris. Entonces él dijo, quiero grabar todo momento de esta vida porque estoy viviendo lo mejor de mi vida, ¿saben? Entonces siempre grababa a Paris y la solía llamar de apodo Estrella o Star. Entonces él la quería muchísimo y siempre la gente alrededor de Paris le decía que ella era muy bonita, que era una muñeca, que era una princesa, que todos la trataban con una delicadeza a Paris, que literalmente ella no podía tocar nada. O sea, todos hacían todo por ella y a ella la tenían en una burbuja que simplemente no la dejaban hacer nada. Yo siento que de alguna manera los papás la querían tanto que no la querían dejar hacer nada, pero eso la hacía sentir a ella atrapada, ¿saben? Como que cuidar a alguien demasiado, a un niño demasiado joven, demasiado, los hace sentir como incluso frustrados consigo mismos, porque es como, no me dejan hacer nada, me siento inútil y me están reprimiendo demasiado mis sentimientos, mis pensamientos. Entonces Paris desde chiquita siempre se sintió como que sus padres querían gobernarle todo, o sea, todo. Y sumándole a que les acabo de mencionar que ella venía de una familia católica súper conservadora. Ella recuerda que toda su educación se basó en estos colegios católicos. Personalmente yo también, casi toda mi educación se basó en crecer en colegios católicos, y las que hemos estudiado en esos colegios sabemos que por desgracia en los colegios católicos te obligan a básicamente usar nada. O sea, porque si usas algo como lip gloss, yo qué sé, máscara de pestañas, eres una pecadora, eres pecaminosa. Entonces a Paris no la dejaban utilizar ningún tipo de maquillaje.
la escuela no la dejaba y su familia tampoco la dejaba. Y yo recuerdo cuando yo estaba en mi escuela católica, no me dejaban siquiera andar el cabello así como esto. No, tenía que estar así, como enseñarme toda la frente, todo el brillo, porque si no era como nada que ver, bebé. O sea, no, Jesús no te quería en esa escuela si tú no andabas enseñando la frente. Tampoco me dejaban usar Converse, porque dije que los Converse eran del diablo, o yo no sé, o sea, todo lo que esté de moda, todo lo que esté en tendencia es del diablo y no te lo iban a dejar usar en la escuela. También recuerdo que no me dejaban utilizar aretes tampoco, sino que tenían que ser aretes pegaditos aquí, nada de colgando, así un poquito nada. O sea, era una cosa rara, no entiendo por qué. No te dejaban siquiera, miren, es que yo crecí tan acostumbrada a esos estándares en esos colegios católicos que yo personalmente ya en mi vida personal ya no puedo yo ponerme esas cosas extravagantes porque me siento rara. Ven, no ando aretes, tampoco las uñas te dejaban utilizar esmalte ni brillo. Ahora ando un poquito de brillo, pero en esas escuelas no te dejan. Entonces Paris creció así también. Imagínense tener acceso a todo, a los vestidos, collares, maquillaje, todo lo que tú quieras, porque básicamente vienes de una familia multimillonaria, pero no puedes porque tu familia tiene este pensamiento y en el colegio también. Entonces, mejor nadota. Parte de haber crecido en estos colegios católicos, su madre más que todo era la que la mandaba a clases de compostura, a clases de cómo hablar correctamente, cómo sentarte correctamente, cómo comer en la mesa correctamente. O sea, Paris recuerda o se expresa o siente desde que era pequeña, le lavaron la personalidad a tal manera que ella solo era como una muñeca. ¿Saben cómo decir? Ahí está Paris y ella sabe cómo comportarse frente a la sociedad, pero que era lo que la propia Paris quería, que era lo que la propia Paris sentía. Entonces creo que desde pequeña ella empezó a crear un poco de desorientación personal. Ella no sabía quién era realmente, no sabía qué era lo que le gustaba, qué era lo que quería hacer, qué le apetecía, porque su familia le borraba todo gusto se lo borraban y le metían en su tarjeta de memoria lo que ellos querían. Porque obviamente Paris, desde que nació, llevaba un título en la espalda. Ella llevaba a ser la heredera de la fortuna Hilton. Entonces ella tenía que agradarle a su abuelo, a su papá, a su mamá, a todo el mundo. Entonces básicamente no existía un espacio para ser auténtica, sino solo representar a la familia. Entonces Paris, ya cuando empezó a crecer, cuando ya era una de 10 años, 11, ella ya empezó a decir: mamá, me interesa mucho ser modelo, o sea, me llama mucho la atención. La mamá le dijo que no, porque su madre desde pequeña, ella fue modelo de catálogo para niños también, apareció en algunos programas de televisión cuando era una adolescente. Entonces la mamá le dijo: no, no puedes meterte en este medio porque es que yo conozco cómo es la industria, tú no vas a sobrevivir ahí, no nos gustaría que te expusieras de esa manera. Entonces creo que la familia de Paris no querían que Paris aspirara a nada en la vida, sino que solo fuera Paris Hilton, ¿saben? La chica, la hija de... No querían que aspirara a nada más. Según ellos cuentan, ellos pensaban que Paris se iba a dedicar a ser veterinaria o algo relacionado a los animales, porque a Paris le gustaba muchísimo el tema animales. Dice la mamá que Paris ahorraba todo el dinero que le daban y ella que compraba animales, o sea, compraba conejos, hurones. Dice que llegó a comprar una cebra, un mono, o sea, una serpiente incluso, y que para ellos era como raro, o sea, porque era como... Qué raro que a mi hija le gusten las serpientes, ¿saben? Es raro encontrar una chica que le gusten las serpientes. Personalmente a mí no me molestan las serpientes, pero tampoco agarraría una, ¿saben? Y entonces, o sea, es como la imagen de Paris pequeña es nada que ver con la Paris adulta. Porque según cuando era pequeña Paris, como sus papás le prohibían todo, básicamente utilizar cualquier cosa relacionada con la feminidad, como maquillaje, joyas y todo esto, ella se hizo una tomboy, porque fue como, ok, no quieren que me vista ni me arregle ni nada, entonces me hago tomboy. Entonces ella utilizaba sus camisas holgadas, no se interesó tanto en cosas como de niñas, como el ballet o yo qué sé, otras cosas, porque es que no la dejaban. Entonces ella lo que hizo fue meterse a un equipo de hockey femenino. Entonces era como que ella hacía más cosas masculinas porque era lo que más le permitían, ¿saben? Porque su familia estaba aterrada que Paris explotara su sensualidad, que se descubriera a sí misma como mujer, como feminidad. No sé por qué lo veían tan mal, pero creo que va todo ligado a esta creencia católica que tienen muchas familias de decir que las hijas tienen que andar lo más tapadas, lo más recatadas, lo menos escandalosas o brillosas posibles para que no llamen la atención. Entonces a Paris la empujaron a cierto punto de decir: ok, me he visto como Adam Sandler para que no me estén jodiendo, o sea, básicamente.
Luego, la vida de Paris Hilton empieza a cambiar a los 14 años, cuando sus padres decidieron mudarse a Nueva York. Ellos vivían en Paris, nació en Nueva York, pero ella creció en esta ciudad. Se la voy a poner aquí porque se me olvidó. Pero se mudaron de nuevo a Nueva York cuando ella cumplió 14 años. El problema es que cuando Paris llegó a su nueva escuela, a su nuevo instituto, sufría de bullying. ¿Por qué? Porque era rara. Porque era esta chica rara, que le gustaban los animales raros, que se vestía como niño, que era bien así, no sé cómo, porque su familia la había empujado a hacer algo que no era. Entonces no sabía cómo encajar, no sabía cómo ser sociable ni cómo comportarse. Era como si quería hacer nuevas amigas, debería de comportarse como Paris o como Paris Hilton. O sea, ella estaba confundida, un tema mental bastante raro, tenía dos chips Paris. Entonces sufrió bullying en la escuela y por eso es que ella empezó a tener esta etapa rebelde a los 14 años, donde ella dijo, ¿saben qué? Ya estoy harta de tratar de cumplir lo que mis padres quieren de mí, tratar de encajar en la escuela. O sea, no encajo en ninguna parte. O sea, yo solo, todos quieren que sea una Hilton, pero yo solo quiero ser Paris, quiero saber quién soy yo. Entonces, con todos estos temas de la rebeldía, Paris vino y no sé de dónde, bebé, pero ella sacó un ID o una licencia de conducir falsa, que estaba bastante bien hecha. Como dicen, por la plata baila el mono. Quién sabe dónde encontró ahí a un dealer, yo no sé, que le vendiera una licencia falsa. Entonces, a los 14 años, Paris empezó a escaparse de su casa de noche. Se salía y se escapaba y se metía a los clubes nocturnos, a los antros. Entonces ahí Paris empezó a degustar lo que era la vida loca. Empezó a ir a bailes, a empezar a vestirse sexy, ¿saben? A sentirse ella misma. Ya que cuando iba a los clubs, dice que ahí se ponía a bailar, podía gritar todo lo que quería, podía incluso decir malas palabras, podía expresarse lo que quería, podía fumar, podía beber. O sea, era como, no sé, esta típica chica religiosa de las películas que la sueltan un poquito y hace peor que la Mean Girl de la escuela, ¿saben? Tipo Paris era así. Entonces cuando iba a esos clubes, o sea, Paris hacía de todo, con 14 a 16 años. Entonces imagínense a la familia, o sea, imagínense los papás, o sea, habían criado a Paris para que fuera mustia y de repente se les descarrió la niña, o sea, se les descarrió la niña y era la mayor. Entonces ellos empezaron a castigar a Paris. Obviamente le recortaban el dinero, que le tenían vigilada su ventana. O sea, todo una locura. Me imagino los papás cómo la aconsejaban a Paris, cómo la regañaron. Pero Paris no hacía caso. Es que una vez ella probó la vida, probó lo que era divertirse, ya no lo pudo soltar. Entonces ahora Paris se estaba empezando a hacer de su propia imagen. La verdad es que Paris tiene un estilo bastante concreto desde pequeña, que es mucho rosado, como decir that's hot, como usar cosas sexy. Ella quería ser una chica caliente, una chica hot. Ella siempre lo soñó así. Ella no quería ser esa niña rara, ¿saben? Que que no la dejaban usar maquillaje, ni la dejaban vestirse como quería. Ella quería lo contrario, lo que le negaron. Entonces dice su mamá en el documental que Paris lanzó en el 2021, que ella empezaba a notar que Paris a los 15 años empezaba a utilizar collares que decían hot bitch o bad bitch o that's hot. Cosas así como bien vulgares. Dice la mamá que a ella se le hacía súper vulgar ver a su hija con collares que dijeran perra. O sea, era como, Paris, no, o sea, no puedes utilizar eso. O sea, eres una Hilton, o sea, eres... La mamá no entendía, no le cabía eso en la cabeza, como su hija podía descarriarse de esa manera, como a su propia hija, a la propia Paris le gustaba que le dijeran perra, ¿saben? Como perra sexy, perra caliente, o sea, cosas así. O sea, Paris se soltó totalmente. Entonces, cuando Paris llegaba a los clubs nocturnos, ella hablaba con más personas y las personas, en vez de juzgarla, le halagaban sus looks, le decían que les encantaba las pelucas que ella se ponía, el maquillaje que se hacía, les encantaba los collares, los accesorios que Paris se ponía. Entonces ahí es donde ella dijo, ahí en esos clubes nocturnos de Nueva York, yo empecé a crear a Paris Hilton, o sea, yo. Entonces ahí es donde yo me sentí más aceptada, donde sentí que la gente no esperaba nada de mí, y donde yo podía ser yo, mi yo auténtica, y ahí es donde yo empecé a nacer y dejé atrás lo que me habían impuesto, lo que me habían obligado a hacer. Pero ¿qué pasa? Del lado de los padres, pues obviamente creo que las personas que han estado en Estados Unidos o han ido a Nueva York o han visto algo de Nueva York saben cómo es Nueva York.
Nueva York creo que es una de las peores ciudades de Estados Unidos en tema gentrificación, en tema tráfico, en tema económico, en tema peligrosidad. O sea, Nueva York es como, ay, no sé, a mí me da repelús. O sea, a mí que me inviten a Nueva York, yo digo, no, mejor nadota, me quedo aquí. No sé, a mí Nueva York no me llama la atención para nada. Entonces, imagínense, Paris de 14 años a 16 años yendo sola a esos clubes nocturnos con una licencia de conducir falsa. O sea, fuera del tema de que ella se sintiera bien en esos clubs o lo que sea, pues como padre obviamente te vas a preocupar de que tu hija menor de edad ande en esos lugares metida. Porque en clubs nocturnos obviamente lo que vas a encontrar son drogas, alcohol, pues ustedes saben, sexo desenfrenado, sin protección, enfermedades, o sea, todo este tipo de vida no da buena imagen para Paris y obviamente es tóxico para un adolescente. Entonces los papás básicamente no sabían ya ni qué hacer porque la castigaban, o sea, hacían de todo, o sea, hicieron de todo para Paris y ella no hacía caso. Entonces la mamá dice que hubo un punto en su vida en donde ella pasaba noches enteras como llamando a cada club de Nueva York preguntando, ¿está ahí Paris Hilton? Y que si ellos le negaban o le mentían, ella les iba a decir que él les iba a meter una demanda porque Paris era menor de edad y ella estaba utilizando una licencia de conducir falsa para entrar. Entonces imagínate tú como padre estar ahí llamando a cada lugar para ver si tu hijo está ahí. O sea, también era estresante para ellos ese tema, pero también entiendo el lado de Paris. O sea, es como dos lados de la historia, ¿no? Aquí es donde vamos a empezar con la parte súper interesante y turbia de la historia de Paris Hilton. En Estados Unidos existen algunas escuelas de conducta o de corrección de conducta para jóvenes. Usualmente estas escuelas lo que hacen es permitir que tu hijo vaya a esas escuelas. Es como un internado, digámoslo así, y que ahí los van a reeducar. Obviamente si tienen comportamientos reincidentes. Pero lo más horrible es que estas escuelas tienen su fama de abusar de los jóvenes. En este caso nos vamos a centrar en la historia de Paris Hilton y lo vamos a seguir desenglosando hasta lo más grande. Cuando Paris andaba en estos clubes nocturnos, pues los padres dijeron, ya basta, o sea, nosotros no podemos hacer nada por Paris, ella no nos hace caso, no nos tiene miedo, o sea, es reincidente y pues tenemos miedo que ella caiga en otras cosas como drogadicción total, enfermedades sexuales, ustedes saben, esa era el peor miedo de los padres de Paris, creo yo, y obviamente la imagen de la familia. Entonces, ellos buscaron ayuda y metieron a Paris a un montón de escuelas de conducta, o sea, un montón. O sea, Paris ha estado en escuelas de conducta involuntariamente desde los 16 hasta los 18 años. En estos programas de conducta, los jóvenes que han sido metidos ahí, la mayoría están en contra de su voluntad porque al ser menores de edad, los padres son los que dan la potestad de que los tutores a veces se los lleven. Usualmente los jóvenes entran ahí en contra de su voluntad. ¿Qué significa esto? Que los llevan con mentiras. A veces sus papás les dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir a Disney y la vamos a pasar súper bien. Y cuando los jóvenes van viendo que no es nada parecido a Disney, sino como un centro penitenciario donde los llevan, ellos se quedan como, mamá, no ubico, esto no es Disney, no veo a Mickey Mouse aquí, sino que los llevan con mentiras o en este caso los raptan en medio de la nada. O sea, imagínate tú vayas caminando para una camioneta y te meten ahí. O sea, ¿cómo no te vas a sentir tú con miedo? ¿No vas a gritar, no vas a llorar, no vas a pelear? Obviamente sí, o sea, es algo muy loco. En estos programas de supervivencia usualmente se utilizan diversos métodos de corrección para las actitudes de estos adolescentes que se basan en hacerse la vida, básicamente. O sea, la mayoría de niños que van a estas escuelas vienen de familias adineradas. O sea, la mayoría que han ido a estas escuelas son niños que han pertenecido al medio o hijos de, o sea, nepo babies o no sé, pero tienen que venir de una familia muy rica porque estas escuelas no son nada baratas, no son algo que una familia regular se puede costear. Entonces, estos niños usualmente son malcriados en el sentido de que no saben el valor de las cosas. Para ellos, que te compren el Apple Watch mañana es nada. O sea, que se compren una tableta mañana es nada. Que se cambien al nuevo iPhone es nada. O sea, son gente que viene de familias ricas. Pero porque son mal criados, no saben cómo cuesta hacerse de las cosas, no tienen respeto por ciertas cosas. Entonces, entiendo esa parte. Entonces estos programas hacen como
te vamos a sacar de tu nube, de tu burbuja y te vamos a hacer caer a tierra, pero vas a caer con tu cara. Entonces siento que el programa es como, o sea, está bien la idea, pero la han distorsionado tanto y la han prostituido tanto que me da mucho asco. Porque básicamente lo que hacen es llevar a estos chicos a lugares naturales como un bosque, básicamente como un programa de supervivencia en donde les dan una mochila, donde viene adentro su saco de dormir y una lona para taparse de la lluvia. Son menores de edad, son personas que tienen de 12 a 17 años. Van en un grupito como de 6 por lo menos y los meten ahí al bosque y que se ganen la vida como sea. O sea, ellos tienen que cazar por sí mismos, tienen que caminar, las raciones de agua son limitadas, tienen que caminar diariamente, a veces 3 millas, y como básicamente han sido metidos ahí a la fuerza o han sido secuestrados para llegar ahí, pues no tienen ni siquiera el calzado ni la ropa ideal. O sea, es como, o sea, me secuestran a mí ahorita y me tiran a un bosque con un saco de dormir y una lona para aguantar la lluvia. O sea, así, de la nada. O sea, dime tú, o sea, obviamente hay gente que sobrevive, los señores, la gente, los hombres más que todo, que les gusta la vida silvestre, que les gusta el tema de cazar o pescar, obviamente van a saber cómo sobrevivir y hacerse de la vida porque es su hobby, se informan, saben, ven tutoriales de YouTube, pero niños, los tablet kids, los Roblox kids, ¿qué van a saber? ¿Qué van a saber de andar agarrando un pescado si ni siquiera se hacen un sándwich en su casa? Entonces tú dirías, al chile, qué bueno, ¿no? Que los tiren ahí. Pero imagínate tú, te hacen eso, que te tiran al bosque con agua limitada. O sea, te tiene que durar todo el día esa agua y obviamente ellos no están solos. Siempre hay adultos con ellos que son los coach de estos programas. Pero se les dice que son sombras, porque los coach no te van a ayudar en nada. Si tú te sientes enfermo, si tú sientes que ya no puedes caminar, el coach lo que va a hacer es básicamente empujarte a que sigas caminando. Aunque tú no quieras, aunque le digas, me duelen los pies, tengo ampollas, me están sangrando mis pies, o sea, literalmente ya no aguanto. El coach te va a decir, sigue adelante, o porque si no terminas esta caminata te va a esperar un castigo mañana o cuando llegues. Y va a ser peor. Entonces Paris Hilton, cuando estaba dentro de estos programas que fueron múltiples, dice que la tuvieron haciendo labores manuales todo el día, que la tuvieron cortando troncos de madera todo el día. Discúlpame, yo he tratado de cortar troncos, yo de curiosidad nunca pude cortar uno. Cuesta mucho cortar un tronco con un hacha, ustedes no saben cómo cuesta. Entonces ella, que no estaba acostumbrada ni a hacer nada, que la pongan a hacer eso, o sea, todo el día, ella dice todo el día. Y dice que ella básicamente sentía que era estúpido, porque ella sentía como que en vez de que le mejorara o que le hiciera valorar las cosas, ella pensaba, qué estupidez, o sea, quieren que yo cambie mi manera de pensar y de ser, pero solo me siento más enojada. Lo único que pienso es que quiero llegar a mi casa y pelear con mis padres y reclamarles porque me han venido a tirar aquí, a que me griten, a que me maltraten. Dice Paris que le ponían apodos, que le pegaban en la cabeza, que le empujaban, que no la dejaban dormir, que le daban comida basura, como por ejemplo dice que si no le decían que se hiciera de su vida, que se comiera, o no, ella no dice que se comió una lagartija, pero hay casos en donde se habla que estos menores de edad han llegado a un punto de comerse lagartijas o pequeños ratones que encuentran porque no les dan ningún gramo de proteína, sino que todo lo que les dan es carbohidrato o comida basura, como por ejemplo galletas, chips o sodas, cosas fáciles de manejar, empacadas, o sea, no es comida buena lo que les dan ahí, entonces van sobreviviendo con nada. Entonces es normal que llegues a esos programas con cierto peso y los dejes con libras menos. O sea, es un programa intenso físico y mentalmente porque no estás ni con tus padres ni con amigos, te están explotando físicamente y mentalmente constantemente. Entonces en uno de esos programas ella ya estaba harta de eso, dice, ya estaba hartísima hasta aquí. Entonces ella, hablando con una amiga que había hecho en el programa, le dijo, ¿sabes qué? Escapémonos. Vamos a perdernos en el monte. Dice que era un programa que estaba en Arkansas. Si ustedes han visto películas de Arkansas o algo así, pues saben que en Arkansas hay miles y miles y miles de yardas de puro maizal. O sea, puro maizal.
Entonces dice Paris que corrió inalcanzablemente a través de esos maizales con su amiga para huir de ese lugar porque ya estaba harta y que ella quería llegar a una gasolinera, a lo que sea, pero quería que la sacaran de ahí porque ella estaba sufriendo. Literalmente se sentía cansada, quería comer algo de verdad. Entonces corrió con todo lo que ella pudo. Dice que incluso llegó a los pies de una montaña que ella veía a lo lejos cuando estaba metida en ese lugar en el programa, pero que ella podía escuchar a los coaches corriendo detrás de ella. Entonces, bueno, por desgracia lograron alcanzar a Paris y a su amiga. Dice que las llevaron de regreso al lugar en donde ellas estaban todos y que las pararon enfrente de todos y dice que las golpearon y le dieron bofetadas a Paris Hilton en la cara. Y dice que no fueron bofetadas suaves, sino que fueron hombres quien la golpeó a ella en la cara múltiples veces con bofetadas y todo para darles a entender a los demás de que si los demás se atrevían a escapar o a hacer algo mismo, les iba a pasar lo mismo que a ellas. Paris Hilton escapó de programas como Ascent, Cascade y Sedu. Y ahora vamos a ver entre cuánto dinero andan estos programas para que vean que no son nada baratos. Ascent cuesta alrededor de $49,050 aproximadamente por una estadía de 75 a 90 días. Esto cubre los costes del programa, pero no incluye los gastos educacionales o psicológicos o físicos. O sea, imagínense, Cascade Academy en Utah, la mayoría de estos programas están en Utah, cuesta arriba de $100,000 o más dependiendo de cuánto tiempo esté, que podrían ser alrededor de unos 9 meses lo normal. Entonces imagínense qué caro es eso. O sea, y la familia la mandó a múltiples lugares a Paris para que le corrigieran su behavior. O sea, los papás están súper locos. Dice Paris que en algún momento ella le rogó a sus papás. O sea, dice ella, por favor, no me manden más aquí, estoy sufriendo, me golpean, me abusan, o sea, no soy feliz, soy miserable ahí. Pero los papás nunca la escucharon. Ellos, miren, esto es muy, muy duro porque esto es casi una secta. O sea, no estoy exagerando cuando les digo que es una secta, porque en estos círculos grandes donde existe mucho dinero y mucho poder, como la familia Hilton, existen estos grupos coaches que son coercitivos, coach emocionales. Se supone que a veces no están ni certificados ni tienen un título de psicología de Harvard, por ejemplo. Si yo soy una Hilton y yo estoy pagando por un coach, al menos yo espero que el coach sea, yo que sé, tenga un degree en psicología de Harvard, de Oxford, lo que sea. O sea, yo lo espero porque soy una Hilton, o sea, estoy pagando tanto dinero. Pero usualmente estos coach no tienen nada de estos títulos y estos coach los manipulan psicológicamente a matrimonios, a familias enteras, incluso a padres con hijos, en este caso los padres a Paris Hilton, en donde estos coach le decían a los padres que usualmente estos jóvenes, como estaban en este tipo de etapa de rebeldía, lo que hacían eran mentir y decir de que estaban siendo abusados, que estaban siendo golpeados constantemente para que los sacaran de los programas porque ellos ya no querían regresar, porque estaban siendo corregidos. Y a ellos no les gustaba eso. Es como a los jóvenes no les gusta que los regañen, entonces ellos te van a mentir y te van a decir que los estamos abusando, pero eso es mentira. ¿Cómo vamos a abusar a tus jóvenes si somos un programa serio, que tenemos nuestra fanpage en Facebook? O sea, no, cero, bebé, somos profesionales. O sea, y los papás se la creían. Entonces Paris básicamente podía hincarse en el suelo a llorar y decirle, papá, me están golpeando, me están abusando. Y los papás estaban como, Paris, por favor, deja de mentir, deja de ser tan cínica. Déjate que te corrijan, que te quiten ese vicio que traes. Entonces imagínense qué feo, hasta que llegó la peor pesadilla para Paris Hilton. Si esto no fue lo peor, espérate que viene lo más tremendo. Después de los programas múltiples de donde Paris escapó, los papás dijeron, bueno, la vamos a meter a un internado que está siendo bastante famoso entre los padres, entre el círculo, ¿no? Provo Canyon. Provo Canyon es una academia que hasta el día de hoy está vigente. O sea, yo la busqué en Google y ahí está. Que es una academia para corregir el comportamiento de los jóvenes, que les van a ayudar a rectificarse, a centrar sus
adicciones en hobbies como el arte, como yo qué sé, como los estudios y no sé qué. O sea, ahí te ponen un cuento ahí. Tú puedes poner Provo Canyon en Google y te va a salir un cuento ahí para que mandes a tu hijo. El tema es que a Paris Hilton, ¿cómo la metieron a Provo Canyon? Ella estaba dormida en su casa en la noche y estaba dormidita tranquila y de repente entran 2 hombres a su habitación y la empiezan a forcejear. Ella empezó a tirar patadas, a gritar el nombre de sus papás y a decir que la estaban secuestrando. O sea, imagínate tú como chica de 16 años que 2 hombres grandes desconocidos que tú no sabes de nada entren a tu habitación. Tú eres rica, tú eres famosa. O sea, obviamente vas a pensar que te están secuestrando porque eso es normal entre la gente rica, que te quieran secuestrar por A o B motivo, en este caso por dinero o yo qué sé. Y empezó a forcejear con ellos hasta que obviamente Paris perdió porque eran 2 hombres y que se la llevaron. Y cuando ella iba en la espalda de uno de ellos, pudo ver que sus papás estaban atrás de ella llorando y que ella les pedía ayuda, diciéndole, papá, no dejes que me lleven. O sea, me imagino el desespero. Y los papás solo se le quedaron viendo, llorando, y la metieron en una camioneta y se la llevaron. Qué traumante ha de ser eso. O sea, imagínate qué horrible. Dice, ya luego en el documental del 2021, Paris estaba hablando con su hermana que le seguía y la hermana le contó que, o sea, ella estaba chiquita, o sea, estaba muy chiquita, pero dice ella que ella solo escuchó los gritos de Paris y que ella se asomó un poquito por la puerta y vio cómo se la llevaban y que al día siguiente ella se sentó en la mesa del comedor para el desayuno con sus otros hermanos y sus padres y que ellos le preguntaron de dónde estaba Paris a sus papás y sus papás solo dijeron que le habían mandado a un internado y que X, o sea, que iba a estar súper bien allá o sea, ellos lo pusieron así como X, o sea, Paris va a estar súper bien allá, ella se va de vacaciones, le pintaron una cosa bien bonita a los hermanitos de Paris, de que ella estaba súper bien en un internado y que ella se fue porque ella quería, o sea, y dicen ellos que ellos ya no cuestionaron ni le preguntaron nada más a sus papás, porque la familia Hilton se comportaba de esa manera, como que ellos hacían las cosas y no se preguntaban del por qué, ni discutían temas familiares, o sea, todo era bien así como ustedes saben, bien superficial. Entonces la hermana dice que a ella nunca le dio por seguir indagando porque su papá fue como, está en un internado, deja de preguntar, o sea, tipo así, o sea, y la hermana se quedó como, bueno, está en un internado. E incluso para que vean qué tan rara es la dinámica de la familia de Paris hasta el día de hoy. Paris, ¿cuántos años tendrá? 40 y algo, no lo sé. El documental se grabó en el 2021 donde ella habló de su experiencia de abusos en esta escuela de Provo Canyon. Y en la entrevista sentaron a la mamá porque estaban grabando un documental de Paris. Y una de las entrevistadoras le preguntó a la madre, ¿sabes que tuvieron en una prisión isolada a Paris por muchas horas, sabes? Y la mamá se quedó como, ¿la isolaron? O sea, como que la mamá dijo, ¿qué me dices? Eso fue hace años, imagínense. Paris tenía 17 años y ahora tenía 40 y tantos. Y la mamá no sabía que a Paris la habían isolado. Entonces la mamá se quedó como, no sabía nada de eso. O sea, le puede ver la cara a la mamá de Paris, que no estaba actuando. Era como, ¿qué me estás contando? O sea, no entiendo. O sea, ¿cómo que isolaron a Paris? No entiendo. Y la reportera le dijo, sí, ¿no te sientes mal por lo que le ha pasado a Paris en esas escuelas? Y la mamá fue como, le dio como un idioma en inglés, como que le dijo un refrán en inglés que básicamente se traduce como tal vez fue una molestia para ella, pero era necesario, tipo así. O sea, fue bien feo la manera en que lo dijo la mamá de Paris, que yo me quedé wow. O sea, tantos años han pasado y a la mamá no le remuerde para nada todo lo que pasó Paris ahí. Al llegar a Provo Canyon, Paris cuenta de que al estar ahí lo que hacían usualmente era sentarla frente a una pared, a ver la pared sentada por horas, a ver la pared, y que si ella veía a otro lado le pegaban, que si ella trataba de hablar con la persona que habían sentado a la par de ella le pegaban. Entonces ella tenía que ver a la pared durante horas y no se podía levantar y no le daban permiso de ir al baño, entonces se tenía que aguantar las ganas de orinar por horas, hasta que a ellos les roncaba la gana de dejarla ir al baño. Dice que usualmente veía que a todos les daban pastillas por las cuales nunca ella había sido
recetadas, ¿saben? Ella nunca tuvo contacto con un psicólogo ahí adentro, sino que eran todos coaches. Pero ninguno era psicólogo. Nadie le dijo, hey, Paris, soy la psicóloga tal y vamos a hablar de tus problemas. Nunca pasó, pero de alguna manera le daban pastillas. Lo que ella sentía con esas pastillas es que se sentía más cansada, más débil y como que su capacidad mental se ralentizaba porque era muy, como que ella quería conectar ciertas ideas, ciertos pensamientos, pero le costaba mucho. Entonces el paso del tiempo para Paris se descontrolaba, era como no sabía qué tanto había pasado, o sea, era como que olvidaba, ¿saben? Entonces dice que estas pastillas, estando ahí, ella llegó a la teoría que esas pastillas obviamente te drogaban para que no jodieras tanto, ¿sabes? Para que no molestaras, porque había muchos adolescentes ahí metidos. Entonces con esas pastillas pues te ralentizaban tu sistema y ella observaba que muchos adolescentes que estaban ahí tenían problemas de depresión. La mayoría estaban en observación por pensamientos suicidas porque tenían intentos suicidas, muchos, y que lloraban y que se sentían miserables totalmente, o sea, como que esas pastillas los jodían totalmente psicológicamente. No sé qué desbalance químico les hacían en la cabeza, pero dice que ella podía notar que eran las pastillas. Entonces ella dejó de tomarse esas pastillas y las metió en un Kleenex y las enrollaba y las escondía no sé a dónde, pero que se las encontraron y se dieron cuenta que eran un montón que ella no se había tomado. Entonces de castigo, dicen que de castigo la llevaron a unas habitaciones en donde le arrancaron toda la ropa, la dejaron en pelotas, la tiraron ahí adentro y era básicamente una cárcel. Era como una mazmorra, un calabozo, como quiera que lo llames. Era un calabozo oscuro, no tenía ventanas, no tenía electricidad y era helado. O sea, era como que intencionalmente lo ponían más helado porque como estaba desnuda iba a pasar frío. Entonces dice que estuvo encerrada en la oscuridad totalmente, sin ver nada, dice no veía nada de luz por 20 horas y sin comer. Dice que lo peor fue de que a la par de ella había una chica que se la pasaba gritando constantemente porque también la habían encerrado ahí, pero que le habían puesto una camisa de fuerza. Cosa que ponerle una camisa de fuerza a una persona en Estados Unidos es ilegal, más cuando es un menor de edad y cuando obviamente no es un hospital psiquiátrico, sino que es una escuela de entrenamiento de modales o como quieran llamarlo. Entonces imagínense estar encerrada 20 horas en un calabozo, desnuda, con frío, con hambre, súper cansada, sin luz, cuando apenas tienes 16 o 17 años. O sea, dice Paris que lo único que la hizo a ella no perder la cordura ahí adentro era pensar qué iba a hacer una vez dejara ese lugar. Dice que ella empezó a imaginarse y empezó a decirse a ella misma de que ella saliendo de ahí iba a hacer todo lo posible para que nadie tuviera el control sobre su vida jamás, que ella iba a trabajar duro, que iba a hacer de su nombre algo extraordinario, que ella quería ser tan poderosa y tan famosa que el apellido Hilton solo iba a ser una sombra por el nombre de Paris Hilton, o sea, ella quería ser Paris. Entonces dice que eso la mantuvo, o sea, muy, muy, muy centrada, es decir, yo voy a salir de aquí y voy a comerme el mundo, básicamente. Voy a ganar todo el poder necesario para que mi familia jamás vuelva a tener poder sobre mí. Ella sufrió abuso psicológico, obviamente, físico, porque la golpeaban y también abusaron sexualmente adentro de Provo Canyon. En el documental ella explica que las personas que estaban dentro de Provo Canyon tenían este tipo de conducta que lo podía ver en los ojos de ellos, que ellos se sentían emocionados, que se excitaban golpeando a los jóvenes, maltratándolos, torturándolos, y que incluso ella pudo ver y testificar que hubieron abusos sexuales y que ella también era una persona que sufrió abuso sexual ahí adentro. Entonces dice que eso era infierno en la tierra y que en vez de ayudarla, pues básicamente le arruinó la vida, porque ella estaba grabando este documental cuando tenía 40 y tantos y Paris estaba grabándolo, pero la verdad se le notaba que le costaba muchísimo hablar de eso. Estaba tragando grueso, como dicen, estaba tragando nudos. Ella dijo que tenía problemas para dormir constantemente, que es una persona que duerme 4 horas porque le cuesta muchísimo dormirse, conciliar el sueño, tiene pesadillas constantemente y que su estadía en Provo Canyon y todas estas escuelas hizo de que ella
creara dependencias emocionales y conductas muy extrañas. Dice ella que a ella le cuesta mucho conectar con las personas sentimentalmente, que fue muy difícil para ella experimentar lo que era el amor, lo que era enamorarse, porque tenía problemas de confianza, porque obviamente sus papás la traicionaron una y otra vez. Ella rogaba que no la mandaran ahí. Su papá era como, ay, Paris, deja de hacerte la mosca muerta, deja de inventar cosas. O sea, entonces ella tenía problemas de confianza, que ella era mucho de tragar en las relaciones, como de decir, ay, si le digo esto se va a enojar conmigo, o si me muestro de esta manera esta persona me va a dejar, si me enojo con él pues me va a dejar. O incluso dice ella que en sus relaciones ella ha tenido como 3 compromisos, creo, a lo largo de su vida, y que han sido rotos porque ella ha sido víctima de violencia doméstica también, porque para ella minimizar el abuso físico y sexual dentro de sus relaciones ha sido constante, porque en Provo Canyon le enseñaron a ganarse el respeto, ganarse la dignidad y ganarse un derecho básico humano, ¿saben? En Provo Canyon les enseñaron a te callas, haces lo que decimos y así no te vamos a golpear, así no te vamos a insultar y así vas a estar bien, Paris. O sea, básicamente Paris aprendió a callarse, a aguantar para ganar amor, para ganar respeto. Entonces eso le afectó muchísimo a ella a conectar con sus parejas, porque su propio comportamiento llevaba a los hombres a abusar más de ella, porque ella se quedaba callada y no era capaz de decir, hey, hasta aquí llegaste, no me respetes, no me grites, no hagas esto. Paris era incapaz. Paris, en ese documental es donde ella habló abiertamente de lo que era vivir en Provo Canyon, lo que pasó ahí. Nadie nunca antes, ninguna celebridad tan grande había hablado de estas escuelas. Todos se habían quedado callados. Como les digo, era un tema como secta, porque en las sectas te manipulan tanto para que no hables de lo que pasa ahí adentro. Y todos se quedan callados, y eso pasa de personas a personas, incluso entre generaciones. Y nadie habla de ello porque se te meten en la cabeza de una manera en que tú tienes un miedo tan grande. O sea, Paris grabando eso estaba temblando y llorando. O sea, imagínense, ella lo pasó cuando tenía 18 años. Es que eso se me hace muy loco. Tanta dominación tenían en la cabeza de ella y ella tenía 40 y tantos. O sea, se me hace loco, loco, loco. Entonces, Paris, cuando habló de esto, pudo contactar con más personas que fueron víctimas de esta institución. Y básicamente todas llegaron a la misma conclusión, que todas fueron víctimas de violencia doméstica, que muchas de ellas siguieron siendo abusadas sexualmente por parejas, incluso por sus padres, que es loco, y que para ellas era Paris fue una gran luz de esperanza para todas las personas que habían sufrido dentro de estos programas. Entonces les voy a leer algunos testimonios de otras víctimas de Provo Canyon School para que vean qué tan fuerte es lo que ellos han experimentado ahí adentro. Primera persona. Estuve en Provo 1 año y fue una tortura. Un miembro del personal me agredió físicamente. Otro miembro llamado Billy me golpeó la cabeza contra una pared. Lo hizo porque hablé cuando no debía. Sufrí muchas otras cosas horribles que no estoy dispuesta a compartir. Literalmente soñaba todos los días con suicidarme solo para poder escapar de ese lugar. El abuso físico y sexual que ocurría en este lugar era desenfrenado y estoy horrorizada, conmocionada y atónita de que siga abierto. Quise demandar, pero nadie me creyó hace tantos años, así que estoy segura de que no serviría de nada. Padres, no envíen a sus hijos aquí. Hay muchas mejores opciones, muchos mejores centros de tratamiento y de larga duración. Y sinceramente, muchas mejores opciones que los centros de tratamiento residencial. Por favor, no sometan a sus hijos a un trauma que yo y muchos estudiantes sufrimos. Dicen que no usan el aislamiento como castigo. Me pusieron en aislamiento muchas veces y me dejaron por largos periodos, a veces días enteros. Están llenos de ya sabes qué, incluso usaron camisas de fuerza y creo que eso es ilegal. Me sujetaron con una chaqueta 2 veces por hablar del booty juice. Nos sujetaban y nos inyectaban algún tipo de sedante o antipsicótico en las nalgas. Este lugar es malvado y ha afectado toda mi vida. El trauma que sufrí durará toda la vida y todavía no puedo superar el daño que me causó. Segunda persona dice, sí, estuve en reorientación muchas veces
En Provo Canyon había periodos de 2 semanas en los que no me permitían decir ni una sola palabra y tenía que usar un sistema numérico con los dedos para pedir agua e ir al baño, etc. Tercera persona dice: todos recordamos las salas silenciosas en Provo Canyon. Todo se pone feo y en lo personal se toman muchísimas libertades con los estudiantes. A pesar de los abusos que he sufrido en mi corta vida, Provo fue exactamente lo más traumático y todavía tengo pesadillas al respecto. Gente gritando y llorando constantemente. Esos momentos en que metían a niños pequeños en las salas silenciosas durante horas por llorar, mientras los menospreciaban y luego les aplicaban inyecciones a la fuerza para que dejaran de llorar. Pero esto no fue lo peor. Sucedieron cosas en ese lugar que ni siquiera puedo describir sin llorar. Provo te despoja de tu dignidad y estoy de acuerdo con la idea de que es una prisión. Te dicen que no es una forma de castigo, pero eso no es cierto. Tratan a los niños como criminales. Su delito, pedir ayuda. Rápidamente les voy a explicar por qué este tipo de instituciones siguen abiertas. Usualmente todo ese tipo de instituciones están situadas en Utah, un estado en Estados Unidos, en donde el estado gana una muy generosa cantidad gracias a estas escuelas. Este tipo de sistema de escuelas o de corrección de menores de edad gana billones de dólares al año. Entonces, estos billones de dólares se traducen a millones de dólares para el estado de Utah. Se dice que ellos llegan a generar 40 millones de dólares en impuestos solo por este tipo de instituciones. O sea, el estado de Utah es rico gracias a estas instituciones y por eso tienen conexiones con jueces, con fiscales y todo esto. Entonces, cuando vienen víctimas de estas escuelas y ponen demandas, básicamente sus archivos se ponen debajo de la mesa y se empolvan porque al propio estado no les importa, porque ellos ganan millones de dólares por esto. Además que son figuras mediáticas y pues básicamente no les interesa protegerlos. También la ley está muy suelta en ese estado, ya que si tú quieres poner una demanda a algún tipo de estas instituciones, pues tienes que hacerlo 4 años después de haber salido de algún programa de estos y tienes que probar que tú estuviste en ese programa y tienen que haber evidencias. ¿Y cómo van a haber evidencias si usualmente en esas instituciones no hay cámaras? Y todas las llamadas, digamos que tú como menor de edad digas, oh, quiero hablar con mis papás o que mis papás me llamen, pues las llamadas están monitoreadas. Y si tú le dices a tu papá, sácame de aquí, me está maltratando, pues va a llamar el coach de nuevo y va a decir, tu hijo está mintiendo. O sea, tu hijo es un mentiroso, un manipulador. O sea, todo está muy, muy bien estructurado para manipular al menor de edad y manipular al padre también. Entonces, todo este sistema trabaja en orden del dinero, básicamente. Entonces, por eso es que nadie hablaba de esto públicamente, porque no había nada que hacer. Y la gran prueba de que no hay nada que hacer con ello es que hasta el día de hoy, en el pleno 2025, Provo Canyon sigue abierto. Y Paris Hilton es la figura mediática más grande que hay, que está luchando activamente en contra de estas instituciones. O sea, hay miles de videos de Paris, miles de fotos de Paris Hilton haciendo protestas en contra de estas escuelas todavía. Vida de Paris después de las instituciones. Como todos sabemos, Paris Hilton es una de las figuras más icónicas de los años 2000. Se considera que fue la persona más mediática y la que tiene más fotografías tomadas desde el 2006 hasta el 2008. Pues de alguna manera no se sabe por qué la gente estaba tan interesada en Paris Hilton. O sea, es como, no sé, ella tenía una presencia magnética para los medios. Paris, después de salir de Provo Canyon, obviamente salió de Provo Canyon no porque sus papás la sacaron. No, ella salió porque ella era mayor de edad, cumplió 18 años, entonces ya no podían obligarla a quedarse ahí adentro. Creo que por los papás, creo que Paris se hubiera podrido ahí adentro y nadie la sacaba. O sea, muy loco. Paris salió de ahí y pues salió a lo mismo de antes, porque Paris ya tenía esta ambición en su cabeza. Empezó a ir a los clubs nocturnos, a vestirse como ella quería, tenía 18 años. Entonces, andar haciendo eso en los clubs le abrió puertas a ella de alguna manera, donde se empezó a hacer más conocida entre el círculo de famosos, de DJs, de productores, de modelos, de artistas, de fotógrafos. O sea, ¿qué clase de personas no van a los clubs? O sea, muchas. Entonces empezó a hacer de muchas conexiones, hasta que hubo un punto en que los mismos clubs llamaban a Paris y le decían, mira,
vamos a hacer tal evento y queremos que vayas porque sabemos que conoces a tantas personas y tantas personas te aprecian y creen que tú eres muy cool y si vas, o sea, vas a hacer una super promo para nosotros. Entonces le empezaban a pagar a Paris para eso. ¿Y qué le suena ese tipo de contratos a influencers? Paris es considerada la primer influencer a nivel mundial. O sea, ella es la creadora de la tendencia de ser influencer. Dice ella ya a esta edad que tiene 40 y tantos, que ella considera de que ella creó un monstruo, que ella no sabía lo que eso iba a cambiar el mundo, cómo ella iba a influir en el tema de las redes sociales. O sea, Paris Hilton la verdad ha cambiado el mundo y la gente no le da el crédito a ella por eso. Paris Hilton empezó a ser tan famosa que ella dijo, wow, o sea, la gente me adora muchísimo, les gusta ver mis fotos, voy a programas de televisión, voy a estos clubs, o sea, la gente está loca conmigo. Entonces ella empezó a ganar dinero de ello y empezó a invertir, a lanzar sus propios productos. Hasta el día de hoy, Paris, ahí donde la ven, la rubia tonta, como dicen, tiene diferentes modelos de negocios. Tiene 19 líneas entre perfumes, maquillaje, joyería, accesorios, ropa, extensiones de cabello, lentes de contacto y fragancias, que estas han hecho ventas cercanas a 3 billones de dólares. Viaja alrededor de 250 días al año alrededor del mundo. Además que su pasión actual es ser DJ. La hemos visto participando como headliner en Tomorrowland y pues gana hasta $1 millón por servicio como DJ. Ahí por el 2023 al 2024, Paris Hilton alcanzó el punto máximo de fama, en donde ella era tan famosa que las cadenas televisivas la voltearon a ver y dijeron, Paris es tan sorprendente que la gente la quiere ver tanto y quiere saber tanto de ella, entonces ¿por qué no le ofrecemos un contrato y la invitamos a hacer un programa televisivo con nosotros? Ahí es donde nació Simple Life, que es un programa que se basa en que Paris, como obviamente viene de esta esfera, esta burbuja que no sabe nada, que es una chica que nació en una cuna de oro, la mandan a una familia pues normal, granjera, a Arkansas, y pues Paris tiene que hacer labores diarias domésticas de una persona normal. Entonces Paris no lo quería hacer sola, entonces ella buscó una mejor amiga para hacerlo, y en este caso quien se le unió fue Nicole Richie, que era su amiga de la infancia, la conocí como desde que tenía 2 años. Entonces empezaron a hacer Simple Life. Lo chistoso es que Paris ahí se pintaba como una niña rica, alguien que no sabía barrer, no sabía trapear. O sea, para ella era como, ¿qué es Walmart? O sea, ¿qué es eso? O sea, Paris era un caso muy chistoso. Entonces a la gente se le hacía muy chistoso cómo Paris hacía las cosas, porque era como lo hacía desde la inocencia de ser rica, básicamente, desde su burbuja de privilegio, las cosas normales. Y pues Nicole Richie no se quedaba atrás, porque Nicole Richie también era rica. Entonces la interacción de ambas en una vida cotidiana hacía que la cultura americana se ponía loca. O sea, ellos decían, ¿cómo es posible que exista una persona tan estúpida que no sepa siquiera lavar un plato, ¿saben? Pero lo que no sabían es que Paris obviamente lo sabía. Ella fue forzada a hacer labores manuales todos los días. O sea, en Provocanio la ponían a trapear, a barrer, a limpiar el piso, a fregarlo, porque la querían castigar. O sea, Paris sabía todo eso y había pasado todos esos sistemas de maltrato, pero ella siempre le gustó hacer creer a la gente que ella era estúpida, que era tonta, que no sabía nada, porque eso era lo que la gente esperaba de ella y querían de ella, que fuera tonta. Entonces eso hasta a ella le ayudaba más, porque la gente era más suave con ella. Eran tipo, denle la cosa fácil a Paris. Denle lo más fácil a Paris Hilton, porque ella no sabe nada, está malita de la cabeza. Entonces Paris para ella mejor, porque su vida siempre fue más acomodada, porque la gente siempre la ha subestimado. Simple Life estaba programada para estrenarse en diciembre del 2003, pero un poco antes de ser publicado el primer episodio, el actual novio de Paris Hilton, Rick Salomón, subió sin consentimiento de Paris Hilton un sex tape que se llama One Night in Paris, que básicamente es Paris teniendo relaciones con él, que es su novio. Lo subió sin consentimiento un poco antes de que se subiera el reality show de Paris.
Entonces esto en manera pues impactó la vida de Paris, claro, más de manera negativa que positiva, porque obviamente la gente se escandalizó cuando vieron el video porno de Paris. Entonces, wow, todos hablaban de Paris Hilton. Y eso impulsó que la gente fuera a ver Simple Life. Cuando lanzaron el episodio primero de esta reality show, alcanzó cifras de 13 millones de vistas en el canal de Fox. O sea, eso era mucho para ese tiempo porque no había ni redes sociales, imagínense. Entonces le benefició a su reality show a Paris Hilton, pero en la vida real a ella la destrozó totalmente porque obviamente ella no dio el consentimiento de que subieran un video sexual de ella. Entonces ella demandó a su exnovio en ese momento por exponerla a ella de esa manera y decir que ella no dio el consentimiento, y su exnovio Patán la recontra demandó de nuevo diciendo que era difamación, tipo diciendo sí me dio el permiso. Y Paris obviamente lo demandó de nuevo, cosa que ella ganó la demanda y ganó $400,000 de recompensa por los daños y prejuicios que este asqueroso le hizo a Paris Hilton filtrando el video sexual. Pero este hombre hizo como 14 millones de vistas en ese video y ganó mucho más de lo que Paris ganó en la demanda, y que ella básicamente lo que exigía en la demanda es que él tan siquiera donara una parte del dinero que él ganó filtrando el video sexual de ella a causas benéficas que incluían a víctimas de abusos sexuales o incluso víctimas de este tipo de filtraciones de videos sexuales. La verdad es que no sé si él dio el dinero, pero Paris quería que él, o sea, no quería que él le pagara dinero a ella, sino que él lo diera a otras personas, ¿saben? En el 2006 se le preguntó directamente a Paris de qué fue lo que pasó con el video sexual, a lo cual ella declaró: nunca recibí ningún centavo por el video, es un dinero sucio y Salomón debería donarlo todo a alguna organización benéfica para víctimas de abuso sexual o algo así. Para ser honesto, ya ni siquiera pienso en ello. Pasa de ello totalmente Paris. El reality show de Simple Life funcionó tan bien que llegaron a tener 3 temporadas con Nicole Richie y la gente las amaba. O sea, ellas iban a muchas red carpets, adoraban la amistad de ella y Paris, pero al parecer Paris siempre fue la más querida, o sea, era como la número 1 de la serie. Entonces Nicole Richie empezó a sentirse como hecha a un lado, como decir, ok, quieren más a Paris, lo entiendo, y yo soy como la secundaria aquí. Y era tan obvio que la gente quería más a Paris porque a ella le invitaban a estos programas como Saturday Night Live, en donde pues hacen como, no sé cómo llamarlo, schemes, no, algo así como hacen sketches, pero solo invitaban a Paris o hacían algún tipo de entrevistas o cualquier cosa, ¿saben? Cualquier cosa que tenía que ser relacionado con Simple Life, pero la única que invitaban era a Paris Hilton, no invitaban a Nicole Richie. Entonces ella se sentía como la segundona y obviamente pues le daba envidia, se sentía frustrada. Entonces Nicole Richie una vez en una de esas fiestas entre amigos mostró el video sexual de Paris Hilton a los amigos. Entonces Paris se dio cuenta de eso y dijo: eres una maldita, o sea, ¿cómo puedes hacerme esto a mí? Entonces pues la amistad de ellas dos se rompió ahí, ya no se llevaban tan bien. Entonces se negaron rotundamente las dos a grabar una 4ª temporada de Simple Life. Entonces ambas hicieron caminos separados. Paris Hilton siguió con diferentes reality shows, como por ejemplo Paris Hilton's My BFF para MTV. Y este reality show tuvo demasiados, como les diría, versiones, porque hizo uno para la versión británica de la cadena de televisión ITV2 y también hizo una para Dubai. O sea, Paris también apareció en algunas películas también. O sea, ella nunca dejó de chambear y siempre ella aprovechó su fama, su minuto de fama lo más que pudo y exprimió eso hasta donde más no pudo Paris, porque Paris quería billete, quería dinerico, quería poder, y muy bien que lo hizo, bien por Paris. Ahora vamos a hablar de una persona muy importante en la vida de Paris Hilton. Kim Kardashian. Oh my God. Lo que se viene, gente, lo que se viene. La verdad es que me da mucha emoción hablar de este tema de Kim Kardashian, porque aquí les digo yo, aquí les demuestro que Paris ha cambiado el mundo y la gente no se da cuenta.
Como todos sabemos, Kim Kardashian era la hija de... Ay, yo no sé cómo se llama el papá de Kim Kardashian antes de convertirse en trans. Pero bueno, saben a lo que me refiero. Pero el papá de Kim Kardashian era como un abogado de mucho renombre, era un abogado de artistas. Entonces como que Kim Kardashian tenía acceso a círculos sociales con hijos de artistas, de famosos. Pero Kim no era del círculo básicamente, porque ella era la hija del abogado de los artistas. Y la mamá de Kim era, creo que aeromoza, un tema así, pero obviamente no, ellos no pertenecían al círculo de artistas, de actores y todo productores, no. Entonces, pues Kim conoció a Paris Hilton en el 2006. Y, ¿cómo creen? Mucha gente pinta de que ellas se conocieron y eran amigas de automáticamente, pero no, bebé. No. Ellas se hicieron amigas porque Kim Kardashian empezó a trabajar para Paris Hilton. Yo quedé estúpida cuando leí eso. Empezó a trabajar como asistente de moda para Paris Hilton en el 2006, donde ella se dedicaba a organizar closets de artistas y celebridades y tipo depurar los closets, porque ustedes saben, los artistas compran compulsivamente cosas. Entonces ella depuraba esos closets, organizaba la ropa y vendía la ropa en eBay y obtenía el dinero y lo regresaba a los artistas para recomprar otros artículos más interesantes. Kim Kardashian llegó a trabajar como asesora o a hacer esto con Nicole Richie, con Serena Williams, con Lindsay Lohan, y también trabajaba de shopper para celebridades, donde básicamente ella buscaba ciertos artículos que un famoso quería, como por ejemplo un par de botas Gucci de cierto estilo y cierto año. Entonces Kim se ponía tiqui 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 en internet hasta que lo encontraba y se lo daba al artista. A eso se dedicaba Kim Kardashian en esos entonces, imagínense, yo quedé tiesa. Entonces el tema de Kim Kardashian y Paris Hilton empezó a hacerse más íntimo con los años, en donde obviamente Kim pasó de ser solo la asistente de moda de Paris a empezar a ser una conocida, a empezar a ser alguien de confianza para ella, hasta llegar a ser reconocida como una amiga para Paris, ya que en el mismo 2006 por ahí fue donde ocurrió lo de Nicole Richie y ella en Simple Life. Entonces pues Paris se quedó sin mejor amiga. Entonces básicamente se unió más a Kim Kardashian, se hizo más unida a Kim Kardashian, y es ahí donde ella empezó a aprovechar. En ese tiempo quien atraía las cámaras, los paparazzi, era Paris Hilton. Existen muchos videos donde va Paris Hilton y Kim Kardashian juntas y se le junta la bola a Paris y Kim Kardashian queda atrás, ignorada, nadie le pidió una foto, pues obviamente nadie la conocía. Ella era como la amiga, como la asistente de Paris, un tema así, pues nadie le importaba. Pero Kim fue bastante inteligente, porque a comparación de Nicole Richie, que Nicole Richie se sintió insegura, que se sintió como decir menos, que se sintió segundona, pues Kim dijo, ok, me voy a sentar aquí, me callo, saco mi libreta y aprendo de la maestra. Y eso es lo que hizo Kim. Ojo de loca, no se equivoca. Lo que empezó a hacer es observar a Paris Hilton, a cómo ella se comportaba con los paparazzi, cómo se comportaba con los fans, cómo se comportaba con las personas, con los artistas. Kim Kardashian empezó a chupar de contactos a través de Paris, empezaba a conocer personas gracias a Paris, empezaba a entrar a lugares exclusivos gracias a Paris, la reconocían gracias a Paris Hilton, obviamente. Entonces Kim de a poquito iba jalando de Paris, y Paris no es que no se daba cuenta, yo creo que sí se daba cuenta, pero no le importaba, ¿saben? Porque al final Kim era su amiga y Paris en ese sentido pues no le importó. Yo creo que en cierta manera subestimó la capacidad de visión de Kim Kardashian en este momento. Entonces en el 2007, por desgracia, a Paris Hilton la metieron como en un reclusorio por unos meses o semanas por portación de cocaína. Entonces ella estuvo lejos del ojo mediático, entonces quedó ahí un vacío colgando. Entonces la gente decía, hey, ¿qué onda con la amiga de Paris? O sea, la que andaba ahí con ella. Entonces Kim, qué raro que en esos momentos se filtró un video sexual de Kim Kardashian, el famoso video sexual de Kim Kardashian con su exnovio Ray G, donde ella empezó a ganar fama, donde la gente empezó a decir, ¿ya viste el nuevo sextape que anda circulando de la amiga de Paris? ¿Quién? La tal Kim Kardashian. Entonces existe la frase icónica de Kris Jenner, la mamá de Kim, donde dice, como madre quería asesinar a Kim, pero como manager
tuve que hacer lo que tenía que hacer. Y pues Kris Jenner, con esta fama, media fama que Kim agarró en ese momento, pues logró agarrar un reality show para su hija. En el 2007 logró firmar con la cadena televisiva y con eso nació Keeping Up with the Kardashians. Imagínense, el final de la amistad de Paris Hilton y Kim se dio en el 2008, porque como les he contado, es que siento que la familia Kardashian básicamente le copió a Paris todo, porque hubo un video, un sex tape filtrado de Paris Hilton en donde la expusieron, donde ella dijo: me sentí violada, o sea, sentí que abusaron de mí otra vez, porque millones de personas alrededor del mundo me vieron desnuda teniendo relaciones sexuales y yo no di el consentimiento de ello. Y raramente a Kim Kardashian se le filtra un sex tape en el 2007, cuando la reina de los focos de los paparazzi estaba metida ya en un calabozo por cocaína. Fue como que explotaron eso, las Kardashian explotaron la situación pasada de Paris Hilton y la aplicaron en Kim Kardashian. La cosa es que fue por error que subieron el sex tape de Kim Kardashian, que lo filtraron, cosa que yo no creo. Es que las cosas conectan demasiado bien. La cosa es que obviamente Paris se enojó por eso, porque ella dijo: es que es tan obvio, ¿saben? O sea, le cagó, no le gustó para nada eso. Entonces en una entrevista le preguntaron que qué opinaba de la reciente fama de Kim Kardashian y ella dijo: su trasero parece queso cottage envuelto en una bolsa plástica de basura. Iconic. Pero no hay que dejar de darle el crédito a quien lo merece, y es que básicamente Kim Kardashian vino a ser como la versión, no voy a decir mejorada ni nueva, de Paris Hilton, pero una versión diferente, y vino a rellenar algo que no existía o que hacía falta. Paris Hilton sí era una influencer y era una chica en la que todos estaban interesados y querían ser como ella, pero muy pocos iban a poder ser ella o aspirar siquiera a ser ella, porque Paris nació en una cuna de oro, venía de una familia rica, era una chica blanca, delgada, rubia, ojos azules, de una familia rica, o sea, todo el privilegio lo tenía Paris desde siempre. Y entonces, además, en sus reality shows, ella se pintaba como esta persona que ha vestido de marca desde que es chiquita, que ha comido en platos de oro desde chiquita, que no se moja las manos, que no se llena de lodo, o sea, básicamente oro puro, inmaculada Paris Hilton. Entonces, las Kardashian, en Keeping Up with the Kardashians, en su reality show era todo lo contrario. Ellas hablaban de sus problemas emocionales, mentales, además que Kim obviamente no venía de una familia privilegiada, no era blanca, tenía esta apariencia exótica donde ella no era rubia, ni ojos azules, ni era flaca. O sea, en los 2000 la moda era ser extremadamente delgada, pero llegó a un cierto desgaste el movimiento de ser extremadamente delgada. Entonces ahora todo estaba dando vuelta a las curvilíneas. Y Kim Kardashian obviamente tenía el body para impulsar el movimiento. Hasta el día de hoy creo que cuando hablas de Kim Kardashian hablas de curvas. Paris Hilton fue el motor, el impulso para las Kardashian, pero imagínense, hasta el 2025 las Kardashian siguen siendo relevantes y no creo que sea gracias a Paris. Las Kardashian han trabajado duro para estar ahí, sea a base de matrimonios con personas de color o base a escándalo, base a lo que sea, pero están ahí. Ahora vamos a hablar de la última persona en la vida que creo que es bastante relevante de la vida de Paris Hilton y luego vamos a cerrar. Es Lindsay Lohan. Yo no sabía qué tan relevante fue Lindsay Lohan para la vida de Paris Hilton y es increíble. Si ustedes piensan que Lindsay Lohan vivió el Mean Girl, solo en la pantalla lo vivió en la vida real. Y ella no era Regina George. Regina George era Paris Hilton. Lindsay Lohan viene de una familia normal de Estados Unidos. Ella viene de una familia pobre. O sea, Kim Kardashian tenía dinero a comparación de Paris Hilton. Entonces, Paris Hilton se hizo a sí misma. Ella empezó a tener trabajos en anuncios televisivos, miles de anuncios en televisión, hasta que le llegó la oportunidad de poder protagonizar una película en Disney que era Juego de Gemelas. Obviamente esa película la rompió y Lindsay Lohan mostró que tenía mucho potencial, porque
Yo quedé tiesa cuando me di cuenta que una niña era la que hacía las dos y yo dije, ¿cómo es esto posible? O sea, pensé que de verdad eran gemelas, pero no, las dos eran Lindsay Lohan. Spoiler alert, las dos eran Lindsay Lohan. Entonces, imagínense, la cosa es que Lindsay Lohan fue creciendo hasta tener 18 años y ella tenía contratos con más películas de Disney. A los 18 años, el valor neto de Lindsay Lohan era de $7 millones para ese momento, pero obviamente no era ni la mitad del valor neto que en ese entonces Paris Hilton tenía. Y Paris Hilton tenía 23 años cuando ella conoció a Lindsay Lohan. La cosa es que ellas obviamente empezaron a llevarse súper bien porque Lindsay Lohan se mudó a Nueva York, empezaron a ir a clubs nocturnos, a pasársela bien, a rumbear básicamente. Pero en ese momento Paris Hilton tenía un novio que era Niarchos Stavros o Stavros Niarchos, que era como un heredero de una flota de barcos o algo así, pero cruceros, multimillonario de Grecia, un tema, ustedes saben, esos herederos millonarios. Entonces tenían una relación amorosa, pero Stavros Niarchos fue obligado a terminar con Paris Hilton porque su familia no aprobaba, porque ella tenía, Dios mío, que no tenía Paris Hilton, o sea, tenía esto que vivió en estas escuelas, el sex tape, lo de la cocaína, incluso tenía DUI, o sea, nadie la quería de nuera a Paris Hilton. Entonces le dijeron a Stavros Niarchos, ¿terminas con ella o te desheredamos? Y obviamente Stavros Niarchos dijo, dinero obviamente, y terminó con ella. Paris Hilton y Lindsay Lohan eran muy buenas amigas, pero un día básicamente los paparazzis capturaron a Lindsay Lohan dándose un arrimón bien intenso con Stavros Niarchos en un club. Esto obviamente le ardió a Paris Hilton y le molestó muchísimo porque dijo, bitch, se supone que eres mi amiga, ¿cómo puedes hacerme esto a mí? O sea, ¿qué te pasa? Ubícate. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Lindsay Lohan empezó a ser víctima de bullying por parte de Paris Hilton. Mucha gente recuerda a Paris Hilton con mucho cariño y a decir, ay, qué buena, qué genial, qué ícono, diva, diosa, pero nadie se acuerda que Paris Hilton le hizo papilla la vida a Lindsay Lohan. Por eso les digo, ella vivió el verdadero Mean Girl en la vida real. Paris Hilton empezó a ponerle apodos a Lindsay Lohan con su círculo social cercano también, en donde empezaron a esparcir rumores de que ella tenía su parte íntima naranja, porque obviamente Lindsay Lohan es pelirroja, o sea, ya se saben a lo que me refiero, que incluso ella llegó a hablar con amigos cercanos a Lindsay Lohan que decían que ellos habían tenido relaciones sexuales con ella y que ellos juraban que habían visto pecas salir de su vagina. Entonces, y Paris empezaba a esparcir esto, decir, le salen pecas de la totorra a Lindsay Lohan. Entonces, hay un apodo que se le ha quedado hasta el día de hoy a Lindsay Lohan que a ella le molesta. O sea, si quieres hacer enojar a Lindsay Lohan y que te dé un coñazo en la cara, dile fire crotch. Es como cuca caliente o algo así, o sea, como pussy caliente, algo así. Entonces, ese apodo ha venido persiguiendo a Lindsay Lohan desde que tiene memoria. Entonces salían cosas en la prensa diciendo, ¿Is Lindsay Lohan a fire crotch? Entonces imagínense, y no les exagero que ese apodo la ha venido siguiendo hasta el día de hoy, porque hace poco se acuerdan que sacaron como un musical de Mean Girl. Entonces en ese musical hay una canción de Megan Thee Stallion que ella utilizó esa frase diciendo, The fire crotch is back. Entonces Lindsay Lohan estaba participando activamente en las promociones de Mean Girl, apoyando al nuevo cast, pero ella salió personalmente a decir y públicamente que ella no aprobaba esa línea en la canción de Megan Thee Stallion y que a ella le ofendió muchísimo porque neta ella estaba ahí de buena onda y le pagan así, o sea, la gente es bien culo, o sea, básicamente eso es lo que dijo Lindsay Lohan. Y bueno, en sus tiempos, pues Paris Hilton utilizaba la situación económica de Lindsay Lohan para hacerle bullying, porque le decía que ella era demasiado pobre, que no la compararan con ella, que no hicieran comentarios refiriéndose a quién era mejor, porque obviamente Lindsay Lohan era pobre, o sea, era una muerta de hambre, básicamente, que nada que ver, bebé, yo soy Paris Hilton, o sea, tipo así. Entonces hacía ver a Lindsay Lohan como que se estaba muriendo de hambre. Era millonaria Lindsay Lohan, lo que pasa es que obviamente Paris Hilton, además que era mayor que ella, ¿saben? Entonces,
pues Lindsay Lohan pues no se quedaba callada tampoco. Esto era algo de tirarse cosas, de tirarse habladas, pero a través de la prensa. Y todo era primera plana, imagínense. Entonces Lindsay Lohan no se quedó callada y dijo, pues yo seré lo que tú quieras, mamita, y yo salgo muy cómoda en mis películas, pero tú sales mucho más abierta en tus videos. Ya saben a lo que me refiero con eso, ¿no? Entonces a Paris como que le tocaba la llaga, así que las dos eran bien tóxicas, pero la Paris era más tóxica. Incluso existe un momento muy loco en donde a Lindsay Lohan le hackearon su BlackBerry y que en todos los contactos que tenía Lindsay Lohan les mandaron mensajes personalizados a cada uno. Y en cada mensaje decía, eres una maldita, eres una gorda, eres una degenerada, no sé, pero era personalizado, como le mandan un mensaje a la Lizzo, eres una gorda. Le mandan un mensaje a la Ariana Grande, eres una enana. O sea, cosas así, como bien personalizado el mensaje. Entonces, era porque se supone que Paris Hilton le hackeó el BlackBerry a Lindsay Lohan, pagó a una agencia o algo así. Entonces, ella la quemó a Lindsay Lohan, la dejó ver como que ella estaba bien loca y le mandaba mensajes de hate a la gente por mensaje de texto, así la hizo ver mal, y eso hizo que Lindsay Lohan personalmente se tuviera que disculpar con todas estas personas y mandarles un mensaje de disculpas a cada una diciéndole, disculpa, no fui yo, me hackearon. Imagínense qué pérdida de tiempo estar haciendo eso, Dios mío. Y la toxicidad no paraba ahí porque ellas dos tenían novios. Entonces, si Paris tenía un novio y rompía con él, pues a la semana siguiente lo ibas a ver comiéndose a la Lindsay Lohan. Y si la Lindsay Lohan tenía un novio, lo ibas a ver a él comiéndose a la Paris Hilton. Y no fue solo una cosa de 1, 2 o 3 veces, es que era así. Entre ellas se lanzaban los novios como que eran bolas. Y yo no sé, estos eran como, yo siento que se metían esto en la cabeza de decir, si me meto con la Lindsay voy a tener acceso a la Paris, y si me meto con la Paris voy a tener acceso a la Lindsay, porque estas se están agarrando entre novios así de una manera tan tóxica y alocada que yo voy a tener acceso a las dos, porque los hombres son así de psicópatas, ¿saben? Entonces esto llegó a un punto en donde hasta se agarraron a coñazos. O sea, una vez salió la Lindsay Lohan de un club nocturno a decir, mírenme, y tenía un morete como por aquí. La Paris me agarró del brazo, me lo apretó y me dejó este morete. A tipo sí. Y después salía la Paris diciendo que era mentira, que la Lindsay Lohan se lo había hecho sola. Que es que las dos bien tóxicas y bien locas. Y bueno, la toxicidad pasó durante años, pero hubo un momento en que Lindsay Lohan se hizo muy amiga de la ex amiga de Paris Hilton, Nicole Richie. Entonces ellas salían a club, se llevaban súper bien. La verdad es que hubieron muchos momentos en los que Paris dijo cosas muy feas de Lindsay Lohan, y quien salía a defenderla era Nicole Richie. Y eso que Nicole Richie era amiga de Paris Hilton desde que ella tenía 2 años y prefería a Lindsay Lohan sobre Paris Hilton. Entonces, ni no tenía miedo que la quemara la Paris. O sea, la Paris la quemaba y la Nicole Richie era como, quémame que yo tengo más para sacarte, Paris. Entonces, la Nicole Richie se le paraba a la Paris Hilton, se le paraba a quien sea con tal de defender a la Lindsay Lohan. Pero ¿qué pasa? Que la misma Lindsay Lohan se quemó los pies, como dicen. Los paparazzi le tomaron fotos a Lindsay Lohan besándose con el prometido de Nicole Richie, donde ella había tenido un bebé con él. Imagínense, qué feo eso, porque no es solo el novio, no es solo un novio, ¿saben? Es un comprometido, un prometido que ya tienes un bebé con él. Entonces eso le destrozó el corazón a Nicole Richie y básicamente se deshizo de Lindsay Lohan, la tiró de su vida. Entonces Paris como que digamos que ganó la disputa o la batalla ahí mismo, porque Paris cerró el caso diciendo Lindsay Lohan no es una girl's girl y que la gente con mala vibra no me cae bien. Incluso Nicole Richie quedó tan ardida con la Lindsay Lohan y tan enojada que hubo un momento en que acusaron a Lindsay Lohan de robarle $10,000 a otra artista para comprarse ropa o algo así, $10,000 en ropa. Entonces hay un mensaje que Nicole Richie le mandó a Lindsay Lohan personalmente, que se considera uno de los mensajes de texto más icónicos de los años 2000, que da Mean Girl vibes, y se los voy a leer porque está bastante chistoso. ¿Estás bien? Yo sé que no tienes nada, pero maldita sea, estás tan desesperada por nueva ropa que estás de acuerdo con llenar un reporte policial para obtener un poco. Voy a ir a Goodwill y voy a escoger un par de pantalones para ti y los voy a rajar porque estás malditamente gorda. Y si vas a hacer drogas, por favor, al menos ten algo para conseguirlas. Pierde algunas malditas libras y obtén una vida, porque estás
malditamente loca y eres patética, me das mucha vergüenza. Y para la siguiente vez que escribas sobre mí, Liz Day, vas a conocer mi ira. Considera esto una advertencia postdata, chupa una verga. Y con esto, con esta historia de Lindsay Lohan, ¿qué les quiero decir? Que Paris Hilton pues tampoco es una blanca paloma y que a pesar de haber sido una víctima de bullying, de abusos, de maltratos, de saber lo que es ser expuesta sexualmente, digamos, eso a ella no la hace que no haga eso a otras mujeres, ¿saben? Que no sea ella una abusadora, que no sea alguien que haga bullying, que no sea alguien que haga acoso sexual cibernético a otra mujer como lo hizo con Lindsay Lohan. Obviamente ella también lo hizo. Ser una víctima no quiere decir que tú tampoco vayas a ser un abusador. En muchos casos las víctimas se convierten en abusadores y en este caso Paris Hilton fue una de esas. Pero tampoco quiero acabar el video diciendo, Paris Hilton es una mala persona. Obviamente no. Todos hemos cometido errores. Paris Hilton tenía 20 y tantos cuando hizo eso. Ya estaba grandecita, obviamente, para andarlos haciendo. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que Paris Hilton llegó a comprometerse y a casarse nuevamente y en las fotos de la boda se pudo ver a Nicole Richie y a Kim Kardashian con ella. Paris Hilton en su documental exclama de que ella obviamente cometió errores cuando era joven e hizo cosas de las que obviamente se arrepiente, pero a veces es bueno reconocer los errores que has cometido y enmendar el daño que has hecho y las palabras que has lanzado para herir a otras personas. En este caso, ella dice que atesora mucho a Nicole Richie porque obviamente juntas hicieron Simple Life, vivieron uno de los mejores momentos de sus vidas y que obviamente tuvieron sus encuentros cuando eran jóvenes, pero ahora que están casadas y que tienen hijos se llevan muy bien. La considera una de sus grandes amigas y que jamás volvería a hacer algo para lastimarla de nuevo. Y podemos ver a Nicole Richie en la boda de Paris Hilton y de Kim Kardashian. Pues si le preguntas a Paris Hilton algo de Kim Kardashian, ella siempre se va a exclamar de ella con total respeto. Dice que admira mucho a Kim, que la considera una mujer muy fuerte y que la admira y que ella no tiene miedo ni le tiembla la boca en aceptar que Kim Kardashian la ha superado totalmente. Que ella dice que está muy orgullosa de ella porque es una mujer que supo apreciar y valorar las herramientas que ella le dio cuando eran jóvenes y que incluso la sobrepasó y creó más tendencias y que la considera igual o mayor que ella, pero que le tiene mucho cariño, incluso ama y adora a la familia Kardashian. Igual Kim apareció en el documental de Paris Hilton y Kim dijo que ella totalmente aceptaba también que ella aprendió todo lo que sabe gracias a Paris Hilton y que ella va a estar ahí para ella siempre. Que si Paris la necesita para un proyecto, Kim va a estar ahí. No importa qué proyecto sea, no importa qué tenga en la agenda, Kim Kardashian va a estar ahí para Paris Hilton y Paris Hilton va a estar ahí para Kim Kardashian. O sea, es como un acuerdo común que ambas tienen y pues Kim incluso estaba ahí arreglándole el velo a la Paris Hilton para que se casaran. O sea, las dos se quieren mucho, pero Paris nunca hizo las paces con Lindsay Lohan. Incluso hace poquito, como en el 2019, le preguntaron a Paris, dinos 3 cosas buenas de Lindsay Lohan y Paris se quedó como mejor mierda. Así que esa cara hizo. Pero Paris dijo Beyond, que es como, no sé, como lejos, como alejada, como ida, algo así. Beyond, pathetic y lame, como patética y penosa, algo así. Ay no, y la gente se empezó a reír muy feo. Y le preguntaron a Lindsay Lohan que ella opinaba de eso y ella dijo, Paris who? O sea, que no, ella no topaba quién era Paris. Y luego Paris dijo, ay no, me sentí bien mal por decir eso. Que, ay no, que me sentí inmadura, me sentí mal, pero es que me agarraron desprevenida. Yo no pensaba que me iban a preguntar nada de ella y me preguntaron y se me salió todas las cosas que pensaba, pero voy a decir una cosa bonita de Lindsay. Tiene buenas movies. Algo así digo, nada más. Pero que incluso hasta ahorita, en estos años, si le preguntas algo de Lindsay Lohan, Paris ella va a decir, ya, prefiero no hablar de eso. O, sí, no he hablado con ella en años. O algo así. Es como bien evasiva con el tema Lindsay Lohan. Y pues Lindsay Lohan, la verdad, si le preguntan de Paris,
se pone bien nerviosa, me da no sé qué, me da cosita, la verdad, se pone bien nerviosa y empieza a decir, no, yo respeto mucho la familia de Paris, yo respeto, y se pone, todo el body language de Lindsay Lohan cambia. O sea, el evento traumático, el evento canónico de la vida de Lindsay Lohan fue Paris Hilton. O sea, véanse un documental de Paris Hilton versus Lindsay Lohan y van a entender por qué esta mujer tiembla cuando le preguntan algo de Paris Hilton. Mientras que Paris Hilton es como, no sé quién es Lindsay. O sea, es como, saben, tranquila, calmada, no se pone ni a temblar ni se pone incómoda, no sé, es que demasiado nerviosa se pone en la lista y me pasa la ansiedad a mí. Y bueno, para cerrar esta historia de Paris Hilton, donde obviamente no la santificamos ni la ponemos en un pedestal, pero reconocemos sus éxitos como mujer y todo lo que ha pasado, porque al final es un ser humano muy abierta en sus temas. Paris Hilton sigue peleando activamente contra Provocanyon y todas estas escuelas. Paris Hilton admite que tiene problemas de trabajo, o sea, es una workaholic, que básicamente es una persona que no puede parar de trabajar. Dice que ella no ha parado de trabajar desde que salió de Provocanyon y que no recuerda siquiera que ella haya tomado un break de 15 días. Siempre está trabajando constantemente, ideando cosas, y que por eso ella tiene un imperio de $1 billón o más de dólares, donde ella lo ha ganado de puras fragancias, de puros accesorios, maquillaje, o sea, todo lo que viene de Paris. Dice ella que en algún momento quiso renovar su marca, de decir, ya lo de Rosita y todo eso ya no está de moda, pero dice ella que eso es ella, eso es Paris, y que ella ya no está para acoplarse a las modas. Ella es Paris, va a ser iconic siempre, porque obviamente ella inventó a las Kardashians, ella inventó a los influencers y está siendo una de las primeras, o fue la primera artista o persona influyente tan grande en hablar de estas escuelas. Paris, la verdad es que, como les digo, ha cambiado el mundo y la gente no le da el crédito por ello. Y ella ha aceptado que, a pesar de haber estado en relaciones tóxicas, en relaciones abusivas, en donde ella fue víctima de violencia física y sexual, y que ella tenía demasiados problemas para conectar con la familia, con amigos y con personas que a ella le gustaban o que ella amaba, básicamente dijo que ella nunca perdió la esperanza en encontrar a alguien que sí conectara con ella, que tuviera la paciencia con ella y que no se aprovechara de ella. Y pues me alegro mucho por Paris Hilton, porque al final sí pudo comprometerse y casarse, incluso tener hijos con un hombre que la verdad la ama y la aprecia, e incluso la motiva a tener más modelos de negocios, como por ejemplo ella está invirtiendo mucho en nuevas tecnologías como las inteligencias artificiales, porque ella considera que son el futuro. Así que ahí está la historia de Paris Hilton y todos sus temas mentales y psicología, y sobre todo fuerza mental que ha tenido Paris durante todos los años. La verdad, la admiro muchísimo. Personalmente me identifiqué mucho con ello en el tema de decir, voy a trabajar, me voy a hacer de mí misma, voy a conseguir las cosas que yo quiero para tener el poder sobre mi vida, para no dejar que nadie decida sobre mi vida, y la única dueña de mi vida voy a ser yo, para no tener miedo, para tener el poder sobre mí y básicamente estar tranquila, ¿saben? Para comprarme la tranquilidad y el lujo que yo no pude durante años. Creo que yo me identifico muchísimo con Paris en esa parte de decir, voy a trabajar tanto que no me importa que literalmente todo el dinero, el poder, los lujos que tengan no van a depender de un hombre, no van a depender de una familia y no van a depender de un matrimonio o de qué tantos hijos tenga con alguien, sino que van a depender nada más de mí, de lo que tenga yo, de lo que he hecho yo, y van a depender de mis hombros, van a caer sobre mí, y si yo caigo va a ser por mi culpa, ¿saben? Por eso es importante que como mujeres tengan una fuerza mental muy grande, que siempre crean en ustedes mismas, que trabajen en ustedes y que obviamente se valoren a ustedes mismas, porque al final del día solo se tienen a ustedes mismas. Porque como dice Paris, como mujer la han explotado tanto sexualmente como de imagen, la han subestimado y todo, pero ella ha sabido sacar provecho de esos pensamientos machistas y opresivos que han tenido en contra de ella para crearse de su propio imperio y de su propia firma, que es Paris Hilton.
Bueno, esto es todo. Muchas gracias por ver este video, este podcast hasta el final y obviamente les recuerdo que esto está formato podcast en mi Spotify, lo pueden ver aquí en YouTube también. Si les gustó este video, les pido por favor que se suscriban a mi canal. Me falta muy poquito para llegar a los 1000 suscriptores y me van a ayudar muchísimo. Muchas gracias por ver el video y los invito a que se pasen a ver más de mi contenido. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Bye bye.